Bienvenidos a Tiempo de Edificar, un espacio para aumentar la fe y el conocimiento en el Hijo de Dios. Conducen los pastores Pedro Steve Pulido y Janet Díaz. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo número 11, versículo número 3. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, guía y dirección del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Cierre sus ojos por un momento y diga conmigo: Señor, en esta mañana especial, en esta mañana preciosa, nos presentamos delante de ti, oh Dios, dándote gracias, Señor, dándote gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que traspasa el corazón y llega a lo profundo del ser. Dios mío, te damos gracias por este privilegio hermoso y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos des entendimiento, nos des sabiduría. Señor, que en esta mañana, Señor, podamos recibir de ti la revelación, Señor, de tu preciosa palabra. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Redentor. Gracias te damos, oh Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, por un momento. Y vamos a meditar en la preciosa palabra de Dios. Amén. Escriba, por favor, título del mensaje de hoy: dicho y hecho. Diga conmigo: dicho y hecho. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y cuando usted y yo decimos dicho y hecho, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cuando algo se dice, se hace, ¿cierto? Hay algunos que les cuesta un poco porque hablan mucho y no hacen nada. Pero nosotros entendemos por la palabra que Dios dice y se hace. Amén. Que Dios, ¿qué? Dice y se hace. Amén. Ahora, cuando leemos este capítulo maravilloso de la carta a los Hebreos, en su versículo número 11, entendemos allí qué es la fe, ¿cierto? La fe, dice en el verso 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hay fe, ¿cierto? ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos tienen fe? Y la Biblia dice que por esa fe nosotros entendemos. ¿Qué hacemos? Entendemos. ¿Qué entendemos? Que todo lo creado, visible e invisible, fue hecho por Dios ¿a través de qué? De la palabra. Vuelva a leer el verso 3, dice: por la fe entendemos. ¿Qué entendemos? Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Esto para una persona incrédula es difícil de comprender, pero esto tiene mucho sentido y tiene mucha lógica. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos percibir a través de la creación que hay un diseñador en la creación, y el resultado de la creación nace de una mente inteligente. ¿De una mente qué? Inteligente, ¿cierto? Porque ¿quién puso en orden el universo? ¿Quién creó todas las cosas? Porque
De por sí hemos venido hablando acerca del Dios creador, ¿cierto? Y hemos venido hablando de la palabra y entendemos, hermano, nosotros que hay un creador, que hay un hacedor de todo y que Él hizo todo a través de su palabra. Y la misma palabra me lo certifica, la misma palabra que me lo certifica. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 33. Vaya, por favor, conmigo, Salmo 33. Salmo 33. Y vaya conmigo, por favor, al versículo número 6. Libro de los Salmos, capítulo 33, versículo número 6. ¿Qué dice? Escuche, escuche. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de ¿qué? De su boca, ¿cierto? De su boca. Dice aquí claramente y reafirma que por la palabra, por los dichos de la boca de Dios, ¿cierto? Por los dichos de la boca de Dios, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de ¿qué? De su boca. Y vaya al verso 9, vaya al verso 9. Y ahí claramente dice, porque Él dijo y fue eso. ¿Cómo es? Dicho y hecho, ¿cierto? Dicho y hecho. Vuelva a leer, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos acerca del Dios creador, hablamos de un Dios que hizo todo de la nada. ¿Todo de qué? De la nada. ¿Dónde comenzó la materia? Pastor, la parte más pequeña de la materia es el átomo. Sí, claro. ¿Y de dónde salió el átomo? Si no había nada, si nada existía. El único creador, ¿quién es? Dios. Hay muchas teorías humanas de las que hablamos hace unos días, ¿cierto? Hablamos de las teorías humanas y hablamos de una teoría que se llama el Big Bang, por ejemplo, que dice que hubo una explosión, ¡pum! ¿Cierto? ¿Pero qué explotó? Algo tuvo que haber explotado. ¿Y lo que explotó de dónde salió? Pues debió haber salido de algún lado, ¿cierto que sí? ¿De dónde salió? Tiene que haber salido de algún lado. Ahora, hay otra teoría que ya se ha ido cayendo en el tiempo y es la teoría de la creación espontánea. Entonces los científicos y los estudiosos de la ciencia dicen, no, es que todo surgió de la nada, ¡pum!, apareció. Hermano, pues si la cosa es así, pues ojo, porque de pronto le aparece por ahí un fajo de billetes por ahí de pronto. De manera espontánea, ¿cierto? No, o el oro, ¡pum!, aparece, no, ¿cierto que no? Ah, bueno. Entonces, ¿esos son qué? Teorías. ¿Son qué? ¿Y por qué la misma ciencia los llama teorías? Porque es algo que no se puede ¿qué? Comprobar científicamente a través del método científico. El método científico es la repetición de las cosas para comprobar que algo es así. Entonces, el hombre se ha tenido que limitar esas teorías y cada vez que avanza en su conocimiento, pues trata de hacer algunas teorías porque pues se da cuenta que las que creó pues no son tan certeras. Y de por sí, aquellos que creen en esas teorías a veces tienen más fe que nosotros. Porque uno para creer que todo sale de la nada, pues, o sea, tiene que tener uno mucha fe para creer que eso es así. Ahora, tenemos nosotros la respuesta de parte de Dios. Y la respuesta de parte de Dios es que Él hizo todo. ¿Que Él hizo qué? Todo. ¿Y por qué? Pues porque hay un diseñador. ¿Cierto que sí? Hay un diseñador. Usted ve, por ejemplo, las aves. ¿Las aves por qué pueden volar? Porque tienen ¿qué? Alas, ¿cierto? Y las alas deben tener un ¿qué? Un diseño para poder cortar el viento, poder usar el aire, para poder ¿qué? Volar, ¿cierto? Para poder volar. Entonces, las aves tienen alas y las alas le permiten ¿qué? Volar. ¿O usted cuándo ha visto un sapo con alas? Nunca. ¿Cierto que sí? Ah, bueno. Entonces, hermano, en la creación hay diseño y diseño inteligente.
Algunos científicos hasta tratan de afirmar que todos estos diseños vienen hasta de los marcianos. Bueno, cada uno allá, así como dicen por ahí, cada loco con su tema, ¿no? Pero esas son las teorías que el hombre saca. Pero la palabra nos da testimonio de que todo fue creado ¿por quién? Todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Amén. Escriba ahí, por favor, punto número 1. Rápidamente, escriba, por favor, los que escriben, los que toman nota, por favor, escriban ahí. Punto número 1 de nuestra prédica. Punto número 1. Por la fe, escuche, por la fe podemos entender que Dios dio la orden con su boca y el mundo fue ¿qué? Creado. Vuelvo y repito, por la fe podemos entender que Dios dio la orden con su boca y el mundo fue ¿qué? Creado. Porque Dios es un Dios ¿qué? Creador, que hizo todo con el poder de su ¿qué? De su palabra, con el aliento de ¿qué? De su boca. Dice, volvamos a leer el verso 6 del Salmo 33, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de ¿qué? Por el aliento de su boca. Entonces, Dios dice y es hecho. ¿Dios qué? Dios dice y es hecho. Ahí está en el verso 9, ahí lo reafirma una vez más. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ahora, hay una situación aquí que nosotros debemos dejar clara. Una situación que debemos dejar clara. Escriba ahí, por favor. Punto número 2. Punto número 2. Dios es el único. ¿Dios es el qué? Dios es el único que tiene el poder para crear de la nada. Dios tiene ¿qué? El poder para crear de la nada. Y aquí tenemos que tener esto muy en claro porque hay teologías que tratan como de atribuirle poder al hombre que realmente no lo tiene, ¿cierto? Porque el poder ¿de quién es? ¿El poder de quién es? El poder es de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 1, versículo número 1. Espero que esté atento porque esto es un hilo que debemos seguir para poder entender las cosas. Amén. Génesis capítulo 1, verso 1. Ese se la sabe usted de memoria. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí claramente la palabra me dice que en el principio, ¿quién fue el que creó todo? ¿Quién creó las cosas de la nada? Dios. Dios fue el que creó todo. ¿De dónde? De la nada. Espero que usted tenga esto muy en claro. Necesito que usted tenga muy en claro, porque de aquí partimos de algo y es, ¿cómo suceden los milagros? De la nada. Muy bien, ¿cierto? Porque, hermano, ¿cómo sucede un milagro? ¿Cómo pasa algo que uno de pronto no se puede ni imaginar? Bueno, ya estamos aquí haciendo claridad, y es que nosotros tenemos un Dios creador que hace las cosas ¿de qué? De la nada. ¿Hace las cosas de qué? De la nada. El término que utiliza allí la Biblia en Génesis 1:1 para creo, el término creo, es el término hebreo bara. No vara con B pequeña, sino con V, sino con B de Bogotá o de bueno, ¿cierto? El término hebreo vara. ¿Qué significa? Escuche, por favor, escuche. Significa nacer, producir, ojo, nacer, producir, crear. Repito, ¿qué significa vara en el hebreo? Nacer, producir, crear. ¿Y para quién está limitado ese término? Para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Ya ahorita le explico por qué necesito que le quede esto claro. Entonces, únicamente este término vara está reservado únicamente para Dios como creador.
O sea, el único creador, ¿quién es? Dios. El único creador es Dios. Es Dios. Pastor, ¿el hombre puede crear? No. El único creador, ¿quién es? Dios. Dios es el único que hace las cosas. Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque es que, como le decía hace un momento, hay ciertos teólogos y ciertos estudiosos que dicen, no, el hombre tiene el poder para crear. Y a veces nosotros cometemos el error. Y cometemos el error, ¿por qué? Porque caemos en el error de la confesión positiva. ¿En el error de qué? De la confesión positiva. Como si repitiéramos algo muchas veces y pasara, ¿cierto? No, así no funciona. Así no funciona. Y ya le explico por qué. Partamos de esto. ¿Que el único creador quién es? Dios. ¿El único creador es quién? Dios. Dios. Vaya conmigo ahí a Génesis, ahora al verso 3, Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y vamos a leer del 3 al 5, dice. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, eso. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Así de sencillo. Dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Porque Dios es el creador y porque Él tiene el poder y habla su palabra y la palabra se hace, se cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto me permite a mí afirmar algo. ¿Qué me permite? ¿Qué me permite esto? Afirmar algo. ¿Qué puedo afirmar? Puedo afirmar que la palabra de Dios, que la palabra que sale de su boca, que el aliento de su boca tiene poder ¿para qué? Para crear. Que el aliento de la boca de Dios tiene poder ¿para qué? Para crear. Esto es muy profundo, hermano, y esto necesito que usted lo entienda muy bien. Porque usted no se imagina, hermano, el poder de la palabra. Y por eso yo le insisto a usted, lea la Biblia, aprenda palabra, apréndala, porque esto que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. ¿Es qué? La palabra de Dios. Si usted mira la Biblia como un libro más, está equivocado, hermano, está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque es que esto no es un libro más. Imagínese que este libro reúne más de 6,000 años de historia. 6,000 años de historia. Son 6,000 años, hermano. Desde el momento, hermano, mismo de Moisés hasta Apocalipsis. ¿Cierto que sí? Y podríamos ir un poquito más atrás porque hablaríamos de Job, que es el primer libro de la Biblia. Estamos hablando de más o menos un periodo en el que fue escrito de más de 1,600 años más o menos, pero que tiene una historia de más de 6,000 años, escrito en diferentes tiempos, por diferentes autores, en diferentes lenguajes, idiomas, pero que tiene algo muy lindo, y es que no se contradice, y nos revela a Dios. La Biblia nos revela ¿a quién? A Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Quieren de verdad conocer a Dios? Lean la Biblia. Hay que leerla. Si usted no la lee, no aprende. Si usted no la lee, no conoce a Dios. Ustedes ve por ahí muchas personas que dicen, ay, sí, yo conozco a Dios, yo tengo a Dios. Una cosa es oír de Dios o saber de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios. Y Dios se revela al hombre a través de la creación de manera general y se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir a la palabra. Y en la palabra puedo entender que la palabra tiene poder. ¿Que la palabra tiene qué? Poder. ¿Y tiene poder qué? Creador. ¿Tiene poder qué? Porque son los dichos de la boca de ¿quién?
Son los dichos de la boca. Pastor, pero eso lo escribieron un poco de personajes ahí, un poco de personas. Fueron humanos los que lo escribieron. Sí, le tengo que aclarar que sí, tiene razón. Lo escribieron personas. Pero esas personas, ¿cómo hablaron? ¿Lo que ellos quisieron? No, sino lo que Dios dice. O lo que Dios ha dicho. ¿Lo que Dios qué? ¿Lo que Dios qué? Lo que Dios ha dicho. Por eso usted ve que cuando los profetas hablan, ¿cierto? Cuando los profetas hablan, ¿qué dicen los profetas? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho el Señor. Oiga, tremendo. Por ejemplo, estoy viendo aquí Amós 1:3. Dice, así ha dicho Jehová. Si es que ellos no hablaban lo que ellos querían, sino que ellos hablaban lo que Dios les decía. Y el mismo apóstol Pedro dice que la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados, ¿cierto? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y pum, les dio la palabra y ellos dieron la palabra. Pero la palabra ¿de quién era? ¿La palabra de quién era? No era de ellos, era de Dios. Amén. Por eso cuando yo leo la palabra, encuentro los dichos de la boca de Dios. No se le olvide esto que es clave, es clave. Lo que usted encuentra ahí son los dichos de la boca de Dios que tienen ¿qué? Poder. Ay, perdón. Si lo desperté, perdóneme. ¿Qué tiene la palabra? Poder. Pero tiene poder creador. ¿Tiene poder qué? Creador, porque Dios dijo y fue hecho. Porque Dios ¿qué? Dijo eso. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para crear. Pero también podemos afirmar que Dios, todo lo que Dios quiere crear, lo crea. ¿Cierto? Pues porque Él es el creador. ¿Cierto? Él es el creador. ¿Y cómo crea? De la nada. Y con su boca, con su palabra. Eso, muy bien. Y hermano, otra afirmación que podemos hacer. Y es que Dios hace realidad las cosas por el poder de su palabra. ¿Por el poder de qué? Por eso, hermano, ame la palabra, quiera la palabra, atesore la palabra, desee la palabra. Hermano, era de que usted, hermano, todos los días estuviera ahí leyendo y leyendo, escudriñando, estudiando. De por sí el Señor Jesús dijo que la palabra da testimonio ¿de quién? De Él, ¿cierto? A vosotros, Él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la verdad, pero la palabra da testimonio ¿de quién? De mí. Dice, bueno, eso es una parafraseando, ¿no? Pero hermano, la misma palabra nos da testimonio ¿de quién? De Jesús, del Señor. Y resulta que nosotros tenemos esta palabra que es la palabra escrita. Pero la palabra viva, ¿quién es? La palabra viva es Cristo. Porque la palabra escrita me habla y me da testimonio de Dios. Pero Cristo mismo, Dios mismo vino y se reveló a nosotros y nos reveló al Padre. Nos reveló la palabra escrita como palabra verdadera, como palabra poderosa. Amén. Porque la Biblia es la palabra escrita, pero la palabra viva es Jesús. ¿Quién es la palabra viva? Jesús. Amén. Bueno, escriba ahí por favor. Y aquí vamos a entrar a terrenos un poco más profundos. ¿Está preparado? ¿Está preparado para recibir esa palabra poderosa? Bueno, entonces escriba ahí por favor. Punto número 3. Dios produce, escuche, Dios produce en nuestros labios palabras de alabanza y gratitud. Dios produce en nuestros labios palabras de alabanza y gratitud. Resultado directo de su poder sanador en el creyente. Y aquí vamos a entender cómo es que opera la palabra en nosotros. ¿Cómo opera qué? Esa palabra vara, ese poder creador.
en nosotros. ¿Cómo es que opera? ¿Por qué es tan importante la palabra para nosotros, hermano? Porque vuelvo y le digo, usted tiene la palabra, pero usted necesita tener fe y creer en la palabra. Si usted no cree, olvídese, hermano, no está en nada. Vea, yo conozco gente que sabe Biblia al derecho y al revés, pero son ateos. ¿Y por qué son ateos? Porque la leen incorrectamente. Porque uno debe leer la palabra con el espíritu correcto. ¿Con el espíritu qué? Correcto. O sea, si usted va a leer la Biblia, léala con fe. Léala creyendo que lo que dice es verdad. Porque si usted la lee por leerla, hermano, no va a entender absolutamente nada. Pero si nosotros la leemos con fe, creyendo en lo que ella nos dice acerca de Dios, pues hermano, eso se va a volver algo maravilloso, precioso. Amén. Entonces, vaya conmigo por favor a Isaías 57, 19. Y aquí hay algo, hermano, muy profundo. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué es profundo? Ya le explico por qué. Isaías 57, 19. Bueno, está bien, vaya al 18 para poder comprender el contexto. Acuérdese, la frase que nosotros repetimos permanentemente, el texto sin el contexto es un pretexto. O sea, si le quieren acomodar la palabra, solo lean una palabra y no lean el contexto. Y lo sacan de la verdad. Pero nosotros entendemos la palabra y sabemos que la palabra es un todo. Amén. Bueno, entonces vaya conmigo. Isaías 57, 18 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y escucha este versículo 19 y quiero que lo resalte. Dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Y lo sanaré. Escuche. Para los que son acuciosos, para los que son estudiosos, ustedes van a notar algo. ¿Qué van a notar? Que el término que aparece allí en Isaías 57, 19 y que en el español dice produciré, ¿cierto? Ese término es el mismo en el hebreo que se usa en Génesis 1:1. Es el mismo término. Es el término vara. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término? Es el término vara. Vara. O sea que ese término producir, ¿de quién es? Eso, es el poder creador de quién. ¿Es el poder creador de quién? El poder creador de Dios, ¿cierto? Y él dice, produciré labios. ¿Produciré qué? Fruto de labios, dice. ¿Fruto de qué? Fruto de labios, fruto de labios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo así que él producirá fruto de labios? Y el término producir es para. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pastor, explíqueme eso, por favor, que no entiendo. Bueno, ¿quién es el que pone la palabra en nuestra boca? Eso. ¿Quién es el que produce su palabra en nosotros? La produce. ¿Y cómo la produce? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que pone las palabras de Dios en su boca y en la mía. Pero eso, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo pasa? Hermano, cuando usted y yo, si usted lee el contexto, vuélvalo a leer, dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a quienes. Y a sus enlutados, muy bien, y a sus enlutados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando usted es sanado, restaurado, salvado,
El Señor mismo se encarga de poner palabras ¿en qué? En su boca. Pero las palabras de quién, suyas o las de él. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cuándo ha visto a un impío? Bueno, es que suena duro el término. Entonces, digamos, ¿cuándo usted ha visto a un no creyente confesando palabra? Diciendo palabra. ¿Cuándo? Nunca, porque las palabras de Dios no están en su boca. Lo que hay es un poco de maledicencia, de malos términos, de vulgaridades, de palabras necias, de palabras tontas, podríamos llamarlo, ¿cierto? Pero hay un poco de palabras que son contrarias a Dios. Pero cuando uno se convierte a Cristo, cuando el Señor viene a nuestra vida y nos salva, ¿qué pone Él en nuestra boca? Eso, por eso es que usted, cuando una persona se convierte, empieza ¿qué? A confesar, a decir la palabra. Pero ¿quién fue el que puso la palabra en su boca? Dios. ¿Y cómo la pone? ¿Cómo la pone? Por el Espíritu, sí. Pero ¿qué hay que hacer? Usted empieza a leer la palabra y usted ve que como hoy hay unas palabras que usted, wow, esta palabra, y se la va, como que se la va grabando, ¿cierto? Y se la va aprendiendo, ¿cierto? Y le va quedando ahí atesorada en el corazón, ¿cierto que sí? Eso. Pero ¿cómo Dios va a poner palabra en su boca y usted ni la lee? Si usted ni la escudriña, si usted ni la anhela, si usted ni la desea. No, hermano, en la medida en que usted estudia la palabra y la escudriña y se mete en ella, le aseguro que la palabra va quedando grabada ¿en dónde? En su corazón y en su mente. Y el Espíritu de Dios se encarga ¿de qué? De que usted la confiese. ¿De que usted qué? La confiese, hermano. De que usted la confiese. Amén. Pero por eso le digo, aquí no se trata de estar repitiendo palabras como confesiones positivas, porque eso tiene que ver más con otra cosa que no es de Dios. Eso va más con la actitud positiva y con esa cosa ahí del positivismo. No se trata de estar repitiendo palabras porque no es que nosotros seamos loros. ¿Cuántos han tenido un lorito o han visto un lorito? Bueno, ¿y ustedes y los loros sí hablan? Sí. Repiten eso. Lo que hace un loro es repetir. ¿Quiere cacao? Viene. ¿Cierto? Viene el marido. Ay, corre. Entonces, el loro repite. Usted y yo no podemos ser loros que estamos repitiendo ahí por repetir. No. Usted tiene que aprender algo. Y es que el poder creador de la palabra de Dios tiene que estar influenciado directamente por Dios. Porque el único que tiene el poder creador, ¿quién es? Dios. El único que tiene el poder creador, ¿quién es? Dios. Eso. Punto número 3. Ya se lo había dicho, ¿cierto? Dios produce en nuestros labios palabras de alabanza y gratitud, resultado directo de su poder sanador en el creyente. Entonces Dios produce su palabra en nuestra boca. Hace que ocurran los milagros cuando hablamos conforme a su palabra y a su voluntad. Entonces, no se trata de hablar por hablar. No se trata de repetir por repetir, porque hay muchos cristianos que repiten y repiten citas bíblicas y uno dice, no, qué bueno, gloria a Dios. Pero, a ver, yo conocí a un personaje que eso, hermano, se sabía la Biblia de memoria. Eso repetía versículos, pero son versículos ¿qué? Vacíos, porque realmente faltaba algo. Algo faltaba. Y entonces aquí está la clave. Escriba ahí, punto número 4. Pedimos conforme a su propósito. Escuche. Pedimos conforme a su propósito y hablamos de acuerdo a su palabra. ¿Y hablamos de acuerdo a qué? Entonces aquí hay que unir dos cosas: propósito de Dios y palabra de Dios, ¿cierto? Propósito de Dios y palabra de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Escuche. Usted,
confiesa la palabra guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que pone la palabra en su boca. Y la palabra de Dios se confiesa para cumplir el propósito de Dios. ¿De acuerdo a su qué? A su voluntad. ¿A su qué? A su voluntad. Y hay un versículo que nos lo deja muy claro. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos, vaya conmigo, Romanos capítulo número 10, versículo número 9. Es que yo conozco a muchos cristianos que repiten y repiten versículos bíblicos, pero cuando uno los ve, no hay nada. O sea, realmente esa palabra se ha vuelto realidad en su vida. Y uno diría, no. En unos sí, pero en otros no. Y uno diría, bueno, ¿y por qué en unos sí y en otros no? Entonces vamos, Romanos 10, 9. Escuche, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mire la condición para la salvación. Hay una condición, ¿cierto? Confesar con la boca. Pero la pregunta es, ¿qué confieso yo con la boca? No. Sí, gloria a Dios. Eso, muy bien. Yo confieso con mis labios lo que creo con mi corazón. O sea, esto tiene una conexión, ¿cierto? Esto tiene una conexión. Y es que no se trata solo de hablar por hablar. Se trata de creer lo que hablo. Y para que eso suceda tiene que venir por Dios, o si no, no. Tiene que venir de parte de Dios. Y ahí es donde está la clave, hermano. Porque es que hay mucha gente que repite y repite como un loro, pero no cree. Y al final, ¿quién pone ese querer como el hacer? Dios. Eso. Y ahí es donde está la clave, hermano, para que la palabra de Dios se haga realidad en su vida. Y es que primero esa palabra tiene que ser puesta por Dios en su boca. Pero cuando usted confiese esa palabra, tiene que estar la ¿qué? Creyendo, porque si usted no cree no sirve para nada. Y así hay mucha gente, repite y repite versículos, pero no los cree. No cree. Y cuando repite palabras es porque allá en su memoria se acordó de algo, pero no porque haya permitido que Dios haya puesto esas palabras en su boca. Y eso pasa mucho cuando uno sale a evangelizar. Eso pasa mucho yo creo que el mejor ejemplo de lo que debe ser realmente el poder de la palabra de Dios en nuestra boca sucede cuando evangelizamos. Algunos dicen, pastor, pues que yo cuando salgo a evangelizar, ¿yo qué le digo a la gente? ¿Cómo le hablo? Bueno, ya aprendimos aquí que lo que empezamos a hacerle lo hacemos por el testimonio, ¿cierto? Si no tiene como una pauta para evangelizar, pues empiece por predicarle a la gente con su testimonio, ¿cierto? Pero le aseguro algo, cuando usted le empieza a hablar a la gente, como que empiezan a venir a su mente y a su corazón palabras. Viene la palabra de Dios. Entonces, viene la palabra, ¿cierto? Sale por su boca, pero usted la está creyendo. ¿Usted la está qué? Dígale al dormido al lado, usted la está creyendo. Eso, gloria a Dios. Entonces, hermano, vuelvo y le repito. ¿Quién tiene que poner las palabras en nuestra boca? ¿Quién las produce? Dios es el que las produce, ¿cierto? Pero cuando yo la digo, cuando yo la confieso, hermano, debe estar firme ¿en dónde? Y ahí es cuando Dios obra. Ahí es cuando Dios opera, ahí es cuando Dios actúa. Por eso, hermano, es que hay más de uno que no ha visto la gloria de Dios. Por eso es que hay más de uno que no ha visto los milagros de Dios. Porque vuelvo y le repito, no se trata de repetir y repetir y repetir, sino se trata de que Dios ponga la palabra en su boca, usted la confiese, pero la crea en el corazón. ¿Pero quién se la puso? Dios. De por sí el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que han de decir cuando estén ante los tribunales,
¿cierto? Cuando estén ante las autoridades, no se preocupen de qué es lo que tienen que decir, porque el Espíritu de Dios pondrá la palabra en su boca. Amén. O sea, ¿que quién es el que le pone la palabra en la boca? El Espíritu Santo, ¿cierto? Pero el Espíritu lo hace para cumplir ¿un qué? ¿Para cumplir qué? Un propósito. Pero lo que se habla de acuerdo a qué? A la palabra. ¿De acuerdo a qué? A la palabra. Sí, porque es que hay gente que se pone a confesar palabra para pecar. Sí, hay gente que acomoda la palabra al pecado. O al revés, acomoda el pecado a la palabra. ¿O cómo funcionaría ahí? Bueno, lo mismo. ¿Cierto? Y entonces sacan citas bíblicas y versículos bíblicos para justificar su pecado. No. Cuando uno lanza la palabra que sale de nuestra boca por el Espíritu Santo, ¿usted cree sinceramente que el Espíritu Santo irá en contra de su palabra? ¿O Él nos va a hacer confesar cosas que están en contra de los principios morales que Él ha establecido? No, hermano, no se engañe. No se engañe. Pero si usted quiere confesar la palabra de Dios para que en el propósito y la voluntad de Dios se cumplan, deje que sea el Espíritu de Dios el que le ponga esa palabra en su boca. Y créame que Él se la pone. Créame que Él se la pone. En medio de una necesidad, muchos lo han experimentado. En medio de una crisis, la gente dice: uy, pastor, estaba en un momento de oración o estaba estudiando la Biblia y me vino esta palabra, o saltó de la Biblia esta palabra y yo entendí que debía confesarla, yo entendí que debía creerla y la creo, pastor, en mi corazón. ¿Y qué cree que va a pasar? El poder creador de Dios pues va a actuar. El poder de Dios, el poder creador de Dios, ¿qué? Pues va a actuar, porque ahí otra vez volvemos a Isaías 57, 19, dice: produciré fruto de labios. ¿Produciré fruto de qué? De labios. Por eso es que un cristiano tiene la palabra y se mueve conforme a la palabra y actúa conforme a la palabra y vive conforme a la palabra. Por eso es que sucede eso, hermano. Pero hoy, ¿qué tenemos? Un poco de gente que actúa diciendo que es cristiana, pero de Biblia no tiene nada, de palabra no tiene nada, y lo único que hace es confesar un poco de desgracia, un poco de ruina, un poco de miseria. No, hermano, deje que el Señor ponga las palabras en su boca, deje que el Señor hable a través de su boca, hermano. Y cuando usted deja que Dios hable a través de usted, hermano, eso pasan cosas poderosas. Suceden los milagros, las señales, las maravillas y los prodigios. Vaya conmigo, por favor, para terminar. Cerramos con esto. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y vaya conmigo, por favor, al capítulo número 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Eso, listo. Ya la tiene, primera carta de Juan 5, 14 y 15. Vamos a leer esos dos versículos. Escuche, por favor, escuche. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad de Él, o sea, cuando usted ore, debe orar conforme a ¿qué? ¿A la voluntad de quién? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. Eso. Entonces, ¿cómo va uno a confesar la palabra? Haciendo cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, ¿cómo va a orar? Papá, por favor, Señor, quiero casarme. Tu palabra dice que ya no serán dos sino uno. Por favor, yo quiero casarme con mi amante. ¿Cierto? No, pues si usted ya está casado, ya tiene a su esposa.
¿cierto? ¿Cómo va a orar uno pidiéndole a Dios la amante? Hermano, es que a veces uno es necio, porque la necedad implica que alguien haga algo sabiendo que está mal, o que persista en algo sabiendo que está mal. Hermano, ¿quiere ver un ejemplo vivo de alguien que oraba de esa manera? Véalo acá. Yo casado y diciéndole a Dios, Señor, es que yo quiero a esta. Pues ¿cuándo Dios iba a hacer eso? Pues nunca, hermano, nunca. Y yo confesaba la palabra y decía la palabra, pero eso era algo que era en mi carne, pero realmente Dios no estaba ahí. Pero cuando yo le dije a Dios, Señor, restaura mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, y empezó el Señor a decirme, restauraré los muros caídos, las puertas derribadas. Yo, aleluya. Y Dios empezó a darme fue esa palabra de restauración, de reparar las puertas caídas, los muros derribados. Dios empezó a darme esa palabra y yo empecé a confesar esa palabra. ¡Pum! ¿Y qué cree que pasó? No, pues ya usted ve el testimonio. Pues me volví con mi esposa, se restauró el hogar. Y mire, Dios de la nada, porque ya, hermano, ya ese matrimonio estaba más muerto, más enterrado, más sepultado. Ese estaba peor que Lázaro. Y ella olía hasta feo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Lo restauró. Pero Dios puso la ¿qué? La palabra. Y entonces yo ya no decía, Señor, dame la idónea. El Señor me decía, ya la tiene, cabezón. Sino que el Señor ya empezó a decirme, empezó a ponerme palabras de restauración. Y yo estaba orando y ¡pum! Venían esas palabras de restauración. Porque ¿quién puso esa palabra? ¿Y quién hizo que eso de la nada otra vez floreciera? Dios. Imagínate, el matrimonio ya estaba muerto. Y yo veía a mi esposa y ya me costaba verla. No, sinceramente, me caía gorda. Y yo sí que peor le caía a ella, no me quería ni ver. Oiga, y Dios usó cosas, manifestó su gloria, su poder, y después ahora andamos para todos lados. Sí, ahora no nos despegamos. Oiga, hermano, tremendo, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque pues si yo voy a confesar la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi boca, pues yo no voy a confesar algo que va en contra de la palabra misma, ni de la voluntad de Dios, ni del propósito de Dios. Por eso, hermano, cuando usted quiera orar y le pida palabra a Dios, dígale, Señor, dame tu palabra conforme a tu propósito, a tu voluntad. Señor, yo creo lo que tú me dices, Señor. Y usted empieza, hermano, a repetir y a confesar esa palabra de parte de Dios. Y créame que si usted ora de acuerdo a ese propósito, a esa voluntad de Dios, y cree en su corazón lo que está orando y confesando, pues ¿qué va a pasar? Pues sucede. ¿Qué va a pasar? Dice la palabra, recibiremos, dice la palabra. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque Dios lo va a hacer. Pero vuelvo y le digo, la mayoría de los cristianos oran mal. ¿Y por qué oran mal? Porque no oran conforme a qué. Porque no le piden a Dios la qué. Y como no la escudriñan y no la saben. Mire, créame que Dios le va dejando a uno la palabra en el corazón. Crea. Usted la lee y eso como que se le graba a usted. Eso, usted siente como que le quedó escrita en el corazón y ahí le quedó. Y después ¿usted qué hace? Confesarla, creerla. Por eso, hermano, ame la palabra, atesore la palabra, valore la palabra, ame la palabra. Y dígale al Espíritu de Dios que ponga esa palabra ¿en dónde? En sus labios, que la produzca en usted, que la produzca de aquí hacia allá. Porque usted la cree y la confiesa. ¿Y qué va a hacer Dios? Pues lo va a hacer porque Él tiene poder creador. Él tiene un poder ¿qué? Y usted está confesando palabra de Dios que tiene un poder creador. Y no es que usted cree, entonces yo, bueno, voy a empezar a repetir y yo voy a ser millonario, voy a tener muchos millones. No, ¿quién le dijo a usted eso? No.
sino que usted más bien ora confesando la palabra conforme a lo que el Espíritu le da. Y si el Espíritu le dice, como le dijo a Josué, guarda la palabra en tu corazón. Leámoslo como dice ahí. Es que ahí está la clave. Vea. Vaya Josué, capítulo número 1. Y lea por favor el verso 7. Dice: solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así ve que no es solo confesar, sino que hay que hacer, hermano. No solo es creer, sino hay que actuar. ¿De acuerdo a qué? A la palabra. ¿Y cómo hay que actuar? En integridad de corazón y en obediencia a Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Si ve que no es solo, ay, voy a ser prosperado, voy a ser, pero el Espíritu le dice, le pone la palabra, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Y yo, Padre, está la palabra, y empieza uno el Señor le pone esa palabra y usted empieza, pues ¿qué cree que va a pasar? Pues va a ser prosperado, la bendición va a venir, las bendiciones lo van a perseguir, y por más que se esconda le llegan. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, pero sí ve que no se trata solo de... Yo les he dicho a ustedes, por ejemplo, cuando Dios le dé la palabra, cuando Dios se la dé, escríbala en una cartulina y póngala en la pared. ¿Y qué tiene que empezar a hacer? A confesarla con sus labios, porque ¿quién se la dio? Dios. Y esa palabra conforme a su voluntad se va a cumplir, no la suya, la de Dios. ¿Se va a qué? A cumplir, a cumplir. Entonces no se trata de repeticiones, y repita confesión positiva. Duque Linares ahí repitiendo, ¿no? ¿Cuál? Ni cae nada. Ya está ese como que se murió, ¿cierto? No confesó lo suficiente. Pero, hermano, cuando las palabras son de Dios, cuando vienen de la boca de Dios, producen ese efecto glorioso en nuestra vida. Por eso yo les he dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirle, hermano, cuando quiera hacer algo, cuando quiera tomar una decisión, ¿a quién tiene que ir? ¿Y qué le tiene que pedir a Dios? La palabra. ¿Qué le va a pedir a usted? Entonces la palabra, el Espíritu de Dios se la pone y usted empieza a confesar esa palabra, y créame que Dios lo va a hacer. Porque si Dios se la dio, está conforme a su ¿qué? A su voluntad, pero hay que creerla en el corazón. Y cuando yo recibí el ministerio, hermano, yo le pedí a Dios una palabra. Yo le dije: Señor, yo me vas a sacar de ese banco, ahí gano platica, estoy del cuello, pero no importa, ahí de todas formas gano plata, pero y bonos y vacaciones y todo, Señor, pero bueno, yo te hago caso y me voy al ministerio, pero Señor, necesito la palabra. Cuando un día en la mañana estoy leyendo Éxodo, porque Dios me había puesto a leer toda la Biblia desde Génesis, ya iba en Éxodo, y cuando leo en la palabra y me saltan esas letras ante mis ojos, uy, Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo, wow, Señor, ya, eso era lo que necesitaba saber. Esa es la palabra. Y ahora yo empiezo: Señor, tu palabra me dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, tú estás conmigo y me das descanso en medio de las dificultades, en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio del trabajo, en medio de las circunstancias difíciles. Señor, tú estás conmigo, tu presencia está conmigo y me da descanso. Y yo empiezo a confesar esa palabra, y usted viera todos los milagros que empiezan a ocurrir. El poder creador de Dios se manifiesta y empiezan los milagros. Y esa palabra, hermano, yo no me la borro de mi corazón, porque ahí está. ¿Quién me la dio? Dios.
Entonces yo la creo y la confieso con mis labios, porque la produce Dios dentro de mí. Y hermano, esa palabra se cumple. Pero yo le pregunto a usted, ¿y usted sí la cree o no? ¿Y usted sí le pide a Dios esa palabra o no? ¿Usted sí tiene esa palabra? Entonces vamos a hacer algo. Saque un papel rápido. ¿Ya sacó un papel? Eso. Le voy a poner un reto. ¿Listo? Bueno. Si sacaron una hoja, pueden partirla por la mitad y darle al que no tiene hoja. Vamos a hacer algo. Y le voy a poner un reto, pero aquí la clave está en la sinceridad y en la verdad. ¿Listo? ¿Qué va a hacer en esa hoja? Sencillo. Escriba ahí la palabra que Dios ya le dio. Ojo, sí, Dios le dio una palabra que se la puso en el corazón. Y usted sabe que fue Dios el que se la dio. Esa palabra me la dio Dios a mí, porque yo no sé, yo estaba un día orando y ¡fum! Vino esa palabra a mí. O estaba leyendo la Biblia y ¡pum! Cuando leí esa palabra mi corazón se aceleró. Y yo sentí que como que se me apretaron el corazón así. Yo dije, y esta es palabra para mí. Y escríbala ahí. Pero ya le dije que sea verdad. Si no tiene palabra, pues no escriba nada. Bueno, no, si escriba algo, diga, no la tengo. Eso. Si no la tiene, le agradezco su sinceridad. No escriba nada. Si no la tiene. Pero escriba ahí, no la tengo. Porque esto es un reto. ¿Y cuál es el reto? Pídale a Dios esa palabra. Pídale a Dios esa palabra, hermano. Deje que Dios le hable. Deje que Dios le diga. Porque es que muchas personas lo que buscan es que otros les hablen, que otros les digan. No, usted necesita es que Dios le hable. Tener esa palabra. La Biblia dice, sobre todo en los profetas, vino a mí palabra de Jehová. Dice, vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Fue la palabra la que vino a ellos. La palabra vino y ellos tomaron la palabra y así ha dicho Jehová. Así hablaban así. Así ha dicho Dios. Hermano, y cuando usted tiene esa palabra, yo le digo, uy, las palabras que me ha dado Dios a mí. Uy, Señor. Y yo digo, Señor, tu palabra. Éxodo 34:10 es una de esas palabras, hermano, que yo hice, que el Señor la pone en mi corazón, que Él también me dio esa palabra, también saltó ahí, ante mis ojos saltó la palabra. Y yo, uy, Señor. Éxodo 34:10, mire esa palabra que Dios me dio, Señor. Dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Yo digo, papá, yo sé que conmigo harás cosa tremenda, Señor, veré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, Señor, yo voy a ver maravillas. Y yo empiezo a orar así. ¿Ya escribió la palabra? ¿Ya escribió la cita? ¿Sí la escribió? Bueno, ¿listo? Hágame en el favor las sugieres, me recogen los papeles, porque yo voy a orar por eso. Voy a poner, Padre, mira esta palabra que le diste a tu siervo. No le escriba el nombre, tranquilo, no necesita escribirle el nombre. No necesita escribirle el nombre. No, Dios ya sabe quién la puso ahí. Y eso quiere decir que usted recibió la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Imagínese. Pero si la tiene clara o no.
No es que después, ay, ¿qué fue lo que escribí? Ay, ¿cómo fue? No, porque se supone que usted la tiene, ¿qué? Claro, que la tiene firme ¿en dónde? Si no la tiene firme en su corazón, grave. ¿Cómo así? Pues búsquela por la concordancia. Para eso está la concordancia. Eso. ¿Ya? ¿La apuntó? Vuelvo y le digo, si no la tiene, sea sincero y diga, pastor, no la tengo. Porque los que me escribieron, no la tengo, yo digo, Señor, dale palabra a este. Papá, dale palabra a este. Dale la palabra. Dale, Señor, esa palabra que necesita. Porque esa palabra va a ser una palabra en su boca. Una palabra poderosa que dará frutos de labios poderosos ahí que Dios usará para crear, para hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvo y le repito, no se trata de que usted repita y repita, ¿cierto? Me acordé de una canción de niño. Repito y repita, se fueron a bañar. Repito, se ahogó. ¿Quién quedó? Repiten, y te repiten y repiten y repiten y al final no pasa nada. Pero es porque, ay, es que ya yo apunté esa palabra y yo, ay, no, se trata de que esa palabra esté donde, en su boca, en su corazón, está saliendo la palabra. Amén. Bueno, venga a ver, ¿cuántos fueron honestos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale el Padre, mira, dale esa palabra. Dale esa palabra, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mire. No, Señor. Algunos me transcribieron la Biblia. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Es gloria, Señor. Uy, está tremenda. Bueno, no, eso, gloria. Padre, dale la palabra y dale la palabra. No, este no la tiene, ya me di cuenta. Más o menos. Más o menos. Uy, tremendo. Padre, dale a estos. Póngase en pie y vamos a orar, hermano. Bueno, yo no sé, yo voy a empezar a orar por esto. Uy, esta palabra. Muy bien. Romanos 9, 10, 9, 13. Bueno, muy bien. Tremendo. Uy, te he dicho. Sí, le falta un poquito. Le falta también. Voy a dejarlo a este ladito, más bien estos dos. Hermano, póngale cuidado. Cuando el Señor le dé a usted la palabra, créame que todos los días se la va a recordar. Todo, para que usted la esté creyendo en el corazón y confesándola con su boca. Confesando. Pero esa palabra que le puso, ¿quién? Y se la aprende de memoria. Es que ya me doy cuenta que no se la saben de memoria. Si se la hubiera dado Dios así, ¡pum! Eso no se le olvida a uno. No se le olvida. Que a uno, Padre, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Uy, Señor. Y será cosa tremenda la que yo haré contigo, Padre. Lo creo, Señor. Pero, hermano, ame la palabra. ¿Qué tiene que hacer? No, pero si Dios le da la palabra y después, ay, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que me dijo? Ay, no, ya no se me olvidó ahora. Venga a ver, Señor, recuérdame la palabra. ¡Pum! Y fue y se ahorcó. Ay, no, esa no era. Esa no era. Ay, Señor. No, es que, en serio, y no crea, Dios le da la palabra muchas veces si usted la pasa por encima. Y ¡pum! La deja pasar. No, hermano, no.
El Espíritu de Dios se encargará de ponerla aquí y ¡fum! Y usted la cree de verdad, pero de verdad. Amén. Amén. Entonces levante sus manos al cielo y vamos a orar. Padre, en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana, Señor, damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa, por esta palabra de fe, por esta palabra de fe que hoy nos da, Señor. Dios mío, yo creo por tu palabra que tú hiciste todas las cosas, que todas las cosas fueron hechas, Señor, por tu poder y por el aliento de tu boca. Porque Jehová ha dicho y así se hace, porque Jehová dijo y así se hizo. Señor Dios mío, yo creo en tu palabra y creo en el poder de la palabra. Señor, yo creo en el poder creativo de la palabra. ¿Sientes que nuestro ministerio ha sido una bendición para tu vida y quieres apoyarnos? Puedes hacer tu donación a través de Giros Nacionales, escaneando el código QR de Nequio David Plata, cuenta 301-569-8477. Cuenta de ahorros Bancolombia, número 108-823-596-92, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. También a través de Fecti, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. Cédula de ciudadanía 79-660-412. Giros Internacionales, cuenta de ahorros Bancolombia, número 108-823-596-92, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. O a través de Western Union, a nombre del pastor Pedro Steve Pulido Rondón. Cédula de ciudadanía 79-660-412. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7.